Una camarera pobre llama a un jefe de la mafia y le dice que su hijo está inconsciente en la calle. Lo que sucede a continuación es impactante. El letrero de neón del restaurante Murphy's parpadeaba débilmente en la oscuridad, proyectando sombras inquietantes sobre el pavimento mojado. Clara Martínez se ajustó la fina chaqueta alrededor de los hombros al salir a la fría noche de octubre. Le dolían los pies tras un turno de 12 horas, y el olor a grasa y desesperación aún se aferraba a su uniforme como una segunda piel. A sus 26 años, Clara había aprendido que la vida rara vez ofrecía sorpresas, al menos no de las buenas. Su mundo se medía en propinas en dólares, avisos de alquiler atrasado y el ciclo interminable de dormir, trabajar y repetir. El restaurante le pagaba lo justo para mantenerse a flote en su apartamento estudio, donde el radiador tosía más de lo que calentaba y las paredes eran finas como el papel. Buscó a tientas su teléfono para ver la hora. Eran las 2:17 de la madrugada. El último autobús ya había salido, lo que significaba otros 40 minutos de camino a casa por calles que se volvían más peligrosas a cada manzana que pasaba. Clara suspiró, viendo cómo su aliento formaba pequeñas nubes en el aire gélido. Al girar hacia el estrecho callejón junto al restaurante, un atajo que había tomado innumerables veces, algo la hizo detenerse. Allí, acurrucado contra la pared de ladrillo como basura desechada, yacía un hombre. Su primer instinto fue seguir caminando. En este barrio abundaban los borrachos y los adictos, y meterse con ellos solía significar problemas. Pero había algo diferente en este. Incluso con la tenue luz de la farola, podía ver que no vestía como las víctimas habituales de la noche. Su traje era caro, del tipo que solo había visto en la televisión o cuando atendía a algún cliente de negocios que se había adentrado en la parte equivocada de la ciudad. La tela parecía italiana, tal vez una mezcla de seda, e incluso empapada por la lluvia, mantenía su forma. Sus zapatos eran de cuero, pulidos hasta brillar como un espejo a pesar de los charcos. Clara se acercó con cautela, con el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas. «Señor, ¿se encuentra bien?». No hubo respuesta. El hombre tenía la cara vuelta hacia otro lado, con el pelo oscuro pegado a la frente. Pudo ver que era joven, probablemente de su misma edad, con rasgos marcados y piel morena. Pero su inmovilidad la aterrorizaba. Era el tipo de inmovilidad que te hacía preguntarte si alguien respiraba. «Señor», dijo alzando la voz y sacudiéndole suavemente el hombro. La cabeza se le ladeó, revelando un rostro que era atractivo, incluso inconsciente. Pero había algo que no estaba bien. Sus labios tenían un tono azulado y su respiración era tan superficial que tuvo que inclinarse para detectarla. El pánico se apoderó de ella. No se trataba de un borracho durmiendo la mona. Este hombre se estaba muriendo. A Clara le temblaban las manos mientras registraba sus bolsillos en busca de identificación, tratando de ignorar lo invasivo que le parecía. Su cartera era de cuero auténtico y estaba llena de dinero en efectivo, más dinero del que ella ganaba en 2 meses. Pero fue el nombre que figuraba en el carné de conducir lo que la dejó paralizada. Marco Duca. El nombre no le decía nada, pero detrás del carné había una tarjeta de visita diferente a todas las que había visto antes. Era una tarjeta gruesa, sin nombre de empresa ni dirección, solo un número de teléfono grabado en letras doradas. En el reverso, escrito con una elegante caligrafía, en caso de emergencia. Clara miró la tarjeta, con la mente a 1000 por hora. ¿Quién era este hombre? ¿Por qué llevaba una tarjeta como esa? ¿Y por qué estaba inconsciente en un callejón de la peor zona de la ciudad? La lluvia arreciaba y la respiración de Marco parecía cada vez más dificultosa. Fuera lo que le pasaba, necesitaba ayuda inmediatamente. El hospital más cercano estaba a 15 minutos en ambulancia, si es que conseguía que una llegara rápidamente a ese barrio. Pero la tarjeta era como un salvavidas lanzado en la oscuridad. Con dedos temblorosos, Clara marcó el número. El teléfono sonó una vez, 2 veces. ¿Quién es? La voz que respondió era grave, autoritaria, y transmitía una autoridad que le hizo enderezar la espalda instintivamente. Incluso a través del teléfono, podía sentir el poder que había detrás de esas 3 palabras. He encontrado a alguien.
tartamudeó Clara, consciente de lo débil que sonaba su voz. Marco Duca está inconsciente y creo que está muy herido. El silencio que siguió se prolongó tanto que se preguntó si la llamada se había cortado. Cuando la voz volvió, había cambiado. Era más fría, más dura, peligrosa. ¿Dónde? No era una pregunta, era una orden que no admitía réplica. En el callejón junto al Murphy's Diner, en Riverside Avenue, dijo Clara rápidamente. Apenas respira y sus labios se están poniendo azules. Creo que podría haberlo estado. Quédese exactamente donde está. La voz cortó sus palabras como una navaja. No se mueva. No llame a nadie más. No deje que nadie se acerque a él. Voy para allá. La línea se cortó. Clara se quedó mirando su teléfono, con un escalofrío que no tenía nada que ver con el viento de octubre. La voz al otro lado del teléfono no le había hecho preguntas sobre hospitales o ambulancias. Le había dado órdenes con la expectativa de una obediencia absoluta. Y de alguna manera, a pesar de que todos sus pensamientos racionales le gritaban que llamara al 911 y se marchara, se encontró arrodillada de nuevo junto a Marco. Se quitó la chaqueta y se la colocó sobre el pecho, tratando de protegerlo de lo peor de la lluvia. Su piel estaba fría al tacto, pero aún podía detectar un pulso en su muñeca, débil pero constante. Fuera lo que le había pasado, estaba luchando por mantenerse con vida. Vamos, le susurró más a sí misma que a él. Seas lo que seas, seas quien seas, aguanta. Los minutos pasaban lentamente, como si fueran horas. Clara se encontró mirando su teléfono obsesivamente. 231, 232, 233. Cada segundo parecía una eternidad, y empezó a preguntarse si había cometido un terrible error. ¿Y si la persona al otro lado del teléfono era peligrosa? ¿Y si Marco estaba involucrado en algo ilegal y ella se había convertido en un blanco fácil? Pero entonces miró su rostro, tan joven, tan vulnerable en su inconsciencia, y sus dudas se desvanecieron. Fuera lo que fuera, hubiera hecho lo que hubiera hecho, era el hijo de alguien, el hermano de alguien tal vez. Y en ese momento, solo era un hombre que necesitaba ayuda. Exactamente a las 2:37 n.m., el ruido de los motores rompió el silencio de la noche. Clara levantó la cabeza de golpe al oírlos. No era un solo coche, sino varios, que circulaban a gran velocidad por las calles desiertas. El ruido se hizo más fuerte, resonando en los edificios como un trueno, hasta que unos potentes faros inundaron la entrada del callejón. Ella entrecerró los ojos para protegerse del resplandor, con el corazón latiéndole tan fuerte que apenas podía respirar. Las puertas de los coches se cerraron de golpe en rápida sucesión. 1, 2, 3, 4. Se acercaron unos pasos, pesados y deliberados, y ella se dio cuenta con creciente terror de que se había metido en algo mucho más grande y peligroso de lo que jamás hubiera imaginado. Las siluetas de unos hombres aparecieron al borde de la luz, moviéndose con una coordinación que denotaba entrenamiento y determinación, y en el centro, una figura que parecía dominar el aire a su alrededor se adentró en el callejón. Clara nunca lo había visto antes, pero de alguna manera sabía con absoluta certeza que era el hombre con el que había hablado por teléfono. Era alto, probablemente de unos 50 años, con mechas plateadas en el cabello oscuro y ojos que parecían atravesar la oscuridad. Su abrigo era caro, su porte era el de un hombre acostumbrado al poder y a conseguir exactamente lo que quería. A medida que se acercaba, Clara sintió que todos sus instintos le gritaban que corriera, pero el cuerpo inconsciente de Marco a su lado la mantuvo clavada en el sitio, y se dio cuenta, con una mezcla de miedo y determinación, de que ya no había vuelta atrás. Había hecho la llamada, había entrado en este mundo, y ahora, como el hombre más aterrador que había conocido jamás, Strode la arrastró por el callejón empapado por la lluvia. Clara Martínez comprendió que su vida nunca volvería a ser la misma. El hombre se movía por el callejón como si fuera dueño no solo del suelo que pisaba, sino también del aire que lo rodeaba. Sus ojos oscuros recorrieron a Clara con la intensidad de un depredador que evalúa a su presa, y ella se sintió encogida bajo su mirada, a pesar de sus esfuerzos por mantener la calma. Tú,
Su voz tenía el mismo tono autoritario que por teléfono, pero en persona tenía aún más peso. «Tú lo encontraste». No era una pregunta. Clara asintió de todos modos, con la garganta demasiado seca para hablar. Detrás de él contó al menos 6 hombres, todos vestidos con trajes oscuros a pesar de la hora tardía. Se colocaron alrededor de la entrada del callejón con precisión militar, y ella notó los sutiles bultos bajo sus chaquetas que le hicieron sentir un nudo de miedo en el estómago. El hombre, fuera quien fuera, se arrodilló junto a Marco con una delicadeza sorprendente para alguien que irradiaba tanta amenaza. Sus manos se movieron sobre el cuerpo de su hijo con falta de práctica, comprobando el pulso y la respiración. Cuando levantó el párpado de Marco para comprobar la respuesta de sus pupilas, Clara vio cómo se le tensaba la mandíbula. «¿Cuánto tiempo lleva así?». La pregunta resonó como un latigazo. «No lo sé», respondió Clara. «Lo encontré hace unos 20 minutos. Ya estaba inconsciente». Esos ojos oscuros se fijaron en ella de nuevo, y Clara sintió como si la estuvieran diseccionando. «¿Qué vio? ¿Había alguien más por allí? ¿Algún coche saliendo?» «Nada», dijo rápidamente. «El callejón estaba vacío cuando pasé por allí. Solo intentaba llegar a casa después del trabajo y lo vi allí tirado». «Trabajo». Él miró su uniforme, fijándose en las manchas de grasa y el logotipo de Murphy's Diner. «Una camarera». La forma en que lo dijo hizo que a Clara le ardieran las mejillas. Ya había oído ese tono antes, el sutil desprecio que conllevaba ser pobre, no ser nadie. Pero esta vez había algo más. Sospecha. «¿Cómo te llamas?» «Clara Martínez». «Clara Martínez», lo repitió lentamente, como si lo estuviera archivando. «Y casualmente encontraste a mi hijo en este callejón. Casualmente tuviste la amabilidad de llamar al número de su tarjeta de emergencia en lugar de robarle o dejarlo morir». Sus palabras la golpearon como golpes físicos. «Yo nunca haría eso. La gente de este barrio vendería a su propia madre por $50», continuó, con una voz mortalmente tranquila. «Pero tú, una pobre camarera que trabaja en el turno de noche, arriesgas tu propia seguridad para ayudar a un desconocido». Clara se dio cuenta de lo que estaba insinuando y sintió que la ira se apoderaba de su miedo. «¿Crees que yo le hice esto? ¿Crees que yo le hice daño y luego te llamé?» «Creo», dijo el hombre, poniéndose de pie, «que las coincidencias en mi mundo suelen terminar en bolsas para cadáveres». Uno de sus hombres dio un paso adelante, con la mano moviéndose hacia su chaqueta, pero un gesto brusco lo detuvo. El callejón quedó en silencio, excepto por el sonido de la lluvia golpeando el pavimento y la respiración entrecortada de Marco. En ese momento llegó otro coche. Este era un sedán sin distintivos que Clara sabía de alguna manera que llevaba equipo médico. Un hombre de unos 60 años se apresuró a acercarse con una bolsa que parecía más sofisticada que cualquier otra que ella hubiera visto en la sala de urgencias local. «El doctor Reeves», dijo el anciano sin apartar la mirada de Clara. «Lleva inconsciente al menos 20 minutos. Posible envenenamiento». El médico se puso inmediatamente a trabajar, comprobando las constantes vitales de Marco y extrayéndole muestras de sangre con un equipo que definitivamente no era el habitual. Clara observaba fascinada mientras trabajaba, preguntándose qué tipo de médico hacía visitas a domicilio en mitad de la noche a escenas de crímenes. «Donuca», dijo el médico tras varios minutos de tensión, y la sangre de Clara se heló. Había oído ese nombre susurrado en la cafetería a veces, normalmente seguido de dedos cruzados y miradas preocupadas. «Don Vincent Aluca, el hombre más temido del mundo del hampa de la ciudad. Definitivamente es envenenamiento», continuó el Dr. Reeves. «Algo que le echaron en la bebida, supongo, pero no es letal. Quien quiera que lo haya hecho quería dejarlo inconsciente, no muerto. Si lo hubieras encontrado una hora más tarde, habría dejado de respirar». La mirada de Don Duca volvió a posarse en Clara, y ella vio algo cambiar en su expresión. La sospecha seguía ahí, pero ahora se mezclaba con otra cosa, con cálculo. «Le has salvado la vida», dijo simplemente. Clara no supo cómo responder a eso. El miedo seguía ahí, pero ahora se mezclaba con la confusión. Cualquiera lo habría hecho. «No», su voz acalló su protesta.
Cualquiera habría pasado por encima de él y habría seguido caminando. Cualquiera habría cogido su cartera y lo habría dejado morir. Pero tú me llamaste. Dos de sus hombres levantaron con cuidado a Marco y lo llevaron hacia uno de los coches que esperaban con una especie de reverencia que normalmente se reserva a la realeza. El médico los siguió sin dejar de vigilar al joven inconsciente. Don Duca estudió a Clara durante un largo momento y ella sintió que le estaba leyendo el alma. Cuando finalmente habló, su voz era más suave, pero de alguna manera más aterradora que antes. Esta noche ha hecho algo que no olvidaré, señorita Martínez. Pero también has visto algo, has oído algo que te convierte en peligrosa para las personas que podrían usar esa información en mi contra. El corazón de Clara latía con fuerza contra sus costillas. No se lo diré a nadie, lo juro. Te creo, dijo él, lo que de alguna manera no la hizo sentir mejor. Pero creer y sobrevivir son cosas diferentes en mi mundo. Se acercó, lo suficiente como para que ella pudiera oler su costosa colonia y ver el brillo plateado de su cabello oscuro. Vete, dijo en voz baja. Vuelve a tu restaurante, a tus propinas, a tu pequeña vida. Olvida que has visto a Marco Duca. Olvida este callejón, esta noche, esta conversación. Porque si no lo haces, si oigo tu nombre relacionado con el mío de alguna manera, no quedará nada de ti para identificarte. La pena amenaza flotaba en el aire entre ellos como una navaja. Clara asintió rápidamente, sin atreverse a hablar. Donuca estudió su rostro por última vez, luego se dio la vuelta y se dirigió hacia los coches. Justo antes de llegar a ellos, se detuvo y miró hacia atrás. Señorita Martínez, gracias. Y entonces se marchó, llevándose consigo a sus hombres y a su hijo inconsciente, dejando a Clara sola en el callejón empapado por la lluvia, con nada más que el recuerdo de los 20 minutos más aterradores de su vida. Pasaron 3 días antes de que Clara pudiera dormir toda la noche sin despertarse sobresaltada con cada ruido. Había seguido al pie de la letra la advertencia de Don Duca. No había dicho ni una palabra sobre aquella noche a nadie, ni siquiera a su compañera de trabajo Janet, que se fijó en las ojeras que tenía y no dejaba de preguntarle si se encontraba bien. Clara se volcó en el trabajo con una intensidad desesperada, como si la rutina familiar de tomar pedidos y rellenar tazas de café pudiera borrar de alguna manera el recuerdo de aquellos ojos fríos y calculadores. Hacía turnos extra, se quedaba hasta tarde para ayudar con el inventario. Cualquier cosa con tal de evitar quedarse sola con sus pensamientos. Fue un martes por la tarde, durante la hora punta del almuerzo, cuando su normalidad, cuidadosamente construida, se hizo añicos. Estaba limpiando la mesa 6 cuando Janet apareció a su lado, con los ojos muy abiertos por la emoción. Clara, hay un tipo en la mesa 12 que pregunta específicamente por ti. Y, cariño, conduce un coche que cuesta más de lo que yo gano en 5 años. La sangre de Clara se heló al ver a través de la sucia ventana del restaurante. Podía verlo. Un elegante sedán negro con cristales tintados. El tipo de coche que no encajaba en ese barrio a menos que trajera problemas. ¿Te ha dicho cómo se llama?, preguntó, con la voz apenas firme. Marco algo. Suena italiano. Janet sonrió. Y es guapísimo. ¿Qué me estás ocultando, chica? Las piernas de Clara parecían de goma cuando se giró hacia la mesa 12. Allí estaba él, completamente fuera de lugar entre los sillones de vinilo agrietados y las luces fluorescentes parpadeantes. Marco Duca era aún más llamativo consciente de lo que había sido inconsciente en el callejón. Cabello oscuro perfectamente peinado, piel morena, saludable y vibrante, vestido con un traje gris oscuro que probablemente costaba más que su alquiler. Pero fueron sus ojos los que la cautivaron. Unos cálidos ojos marrones que reflejaban inteligencia, humor y algo más que ella no lograba identificar. Cuando la vio acercarse, sonrió y la expresión transformó todo su rostro. Chata Martínez, dijo, levantándose cuando ella llegó a su mesa. El gesto fue tan inesperado, tan formal en el caos informal del restaurante Murphy's, que varios clientes se volvieron para mirarlos. Señor Duca, dijo ella en voz baja, muy consciente de que Janet estaba cerca,
fingiendo limpiar el mismo lugar de la barra por tercera vez. No deberías estar aquí. Por favor, siéntate. Señaló el reservado frente a él. Tenemos que hablar. Clara miró a su alrededor y se dio cuenta de que la conversación se había callado mientras la gente intentaba escuchar a escondidas. Lo último que necesitaba era convertirse en el tema de los chismes del barrio. Estoy trabajando. Ya he hablado con tu jefe. Tienes un descanso. La naturalidad con la que lo dijo, como si organizar su horario fuera tan sencillo como pedir un café, le provocó un escalofrío. Así era el poder. Se dio cuenta de que no se trataba de la amenaza obvia que había ejercido su padre, sino de la silenciosa capacidad de reorganizar el mundo para satisfacer tus necesidades. A regañadientes, se sentó en la mesa frente a él. De cerca, pudo ver que era más joven de lo que había pensado al principio, tal vez 28 años como mucho. Pero había algo en sus ojos que delataba experiencias muy superiores a su edad. ¿Cómo te encuentras?, le preguntó, sorprendiéndose a sí misma con la sincera preocupación que había en su voz. La sonrisa de Marco se amplió. Mucho mejor, gracias a ti. El médico dijo que si me hubieras encontrado incluso una hora más tarde, dejó la frase en el aire y luego se inclinó hacia adelante. Me has salvado la vida, Clara. No es algo que me tome a la ligera. Tu padre ya me ha dado las gracias y me ha advertido. El recuerdo de la amenaza de Don Duca la hizo sentirse incómoda. Yo cumplí mi parte del trato. No se lo conté a nadie, lo sé, pero la gratitud y las advertencias son cosas diferentes. Marco metió la mano en la chaqueta y Clara se tensó involuntariamente, pero en lugar de un arma, sacó un sobre blanco. Esto es para ti. Clara miró el sobre como si fuera a morderla. ¿Qué es? Llámalo un regalo de agradecimiento. Tu hucha no parece precisamente un modelo de seguridad financiera. La observación casual sobre su pobreza le dolió, aunque fuera cierta. No quiero tu dinero. No se trata de lo que tú quieras, dijo Marco con suavidad. Se trata de lo que te mereces. ¿Tienes idea de quién soy? ¿De lo que vale mi familia? Sé lo suficiente como para no querer tener nada que ver con ello. Clara empujó el sobre hacia el otro lado de la mesa. Tu padre dejó muy claro que mantenerme alejada era la opción más inteligente. La expresión de Marcos se volvió seria. Mi padre ve amenazas por todas partes. Así es como ha sobrevivido tanto tiempo, pero a veces se pierde las cosas buenas que tiene delante. Había algo en su tono que hizo que Clara lo mirara con más atención. Bajo el traje caro y el comportamiento seguro, ella vislumbró algo vulnerable. Un joven que luchaba contra expectativas que nunca había elegido. Ven conmigo, dijo de repente. ¿Qué? Solo por unas horas. Déjame agradecerte como es debido. Mostrarte algo hermoso en lugar de... Hizo un gesto hacia el restaurante, señalando las baldosas manchadas del techo y el aire acondicionado roto. Clara negó con la cabeza. No puedo. Tu padre. Mi padre no dirige mi vida, dijo Marco, y por primera vez ella percibió firmeza en su voz. Y desde luego no decide a quién debo estar agradecido. El desafío en sus palabras era inconfundible. Clara se dio cuenta de que estaba presenciando algo que probablemente no debería. Un vistazo a la dinámica familiar de una de las organizaciones criminales más poderosas de la ciudad, donde se oyó a sí misma preguntar y se preguntó inmediatamente si había perdido la cabeza. Mi casa, solo para verla, conocer a algunas personas, comer algo decente. Volverás antes de tu próximo turno, te lo prometo. Clara volvió a mirar alrededor del restaurante, las paredes manchadas de grasa, los clientes contando el cambio para el café, la vida que había estado viviendo durante años sin vivir realmente. Luego volvió a mirar a Marco, cuyos cálidos ojos le invitaban a algo completamente diferente. Una hora, dijo finalmente, y luego volveré aquí y fingiremos que esta conversación nunca ha tenido lugar. La sonrisa de Marco era brillante. Una hora, aceptó, pero algo en su expresión sugería que no tenía intención de dejarla marchar tan fácilmente. Mientras Clara se desataba el delantal y lo seguía hacia ese coche caro, no podía quitarse de la cabeza la sensación de que estaba cometiendo un error que lo cambiaría todo. Pero, por primera vez en años, lo desconocido le parecía más atractivo que la seguridad de su pequeño y predecible mundo.
La puerta del coche se cerró detrás de ella con un suave sonido de lujo, y Clara Martínez se encontró conduciendo hacia una vida que solo había visto en las películas y todos los peligros que conllevaba. La mansión Duca era todo lo que Clara esperaba, y nada para lo que estuviera preparada. Suelos de mármol que reflejaban lámparas de cristal, obras de arte que pertenecían a museos y habitaciones más grandes que todo su apartamento. Marco había sido el anfitrión perfecto, encantador, atento y sorprendentemente sencillo, a pesar de la opulencia que lo rodeaba. Pero era la presencia vigilante de Don Duca la que le ponía los pelos de punta. No había dicho nada durante la breve presentación, solo la había estudiado con esos ojos calculadores, como si intentara resolver un rompecabezas. Incluso cuando se había excusado para ocuparse de sus asuntos, Clara sentía que la observaban, la juzgaban, la sopesaban y la encontraban deficiente. Ahora, mientras caminaba hacia su casa por las calles familiares de su barrio, Clara intentaba procesar lo que había vivido. El contraste era discordante. De las cortinas de seda y la comida gourmet a las aceras agrietadas y el olor a basura. Pero lo que más le perturbaba no era la riqueza en sí misma. Era lo natural que parecía Marco en ese entorno. La facilidad con la que pasaba de la amabilidad a mencionar con naturalidad cosas que le helaban la sangre. Estaba a 3 manzanas de su apartamento cuando notó unos pasos detrás de ella. Al principio, Clara pensó que era paranoia, un efecto secundario de pasar la tarde en un mundo donde el peligro acechaba detrás de cada sonrisa. Pero cuando giró hacia Maple Street, los pasos también giraron. Cuando aceleró el paso, ellos igualaron su ritmo. Su corazón comenzó a latir con fuerza. La calle estaba mal iluminada, con la mitad de las farolas fundidas y las demás proyectando débiles y parpadeantes charcos de luz amarilla. Las sombras entre ellas parecían más profundas de lo habitual, llenas de posibilidades que no quería considerar. Clara se obligó a mantener la calma. Este era su barrio. Había caminado por estas calles cientos de veces, pero esa noche era diferente, cargada de una amenaza que hacía que cada sombra fuera un peligro potencial. «Hola, guapa». La voz provenía de delante de ella, no de detrás, y Clara sintió un nudo en el estómago. Un hombre salió de entre 2 coches aparcados, bloqueándole el paso. Era alto, corpulento, con una sonrisa cruel que presagiaba problemas. Clara se dio la vuelta, buscando una vía de escape, pero otros 2 hombres habían salido de las sombras detrás de ella. Se movían con la precisión coordinada de gente que había hecho esto antes. «Solo queremos hablar», dijo el primer hombre, dando un paso más hacia tus nuevos amigos. «No sé de qué hablas», Clara logró decir, orgullosa de que su voz no temblara. «Claro que lo sabes». Otro hombre, delgado y con ojos apagados, rodeó a su izquierda. «La guapa camarera salva al chico Duca. Las noticias vuelan en este negocio». La sangre de Clara se heló. «No conozco a ningún Duca». El hombre corpulento se rió. Un sonido como grava en una hormigonera. «Es curioso porque acabas de estar en su casa. Por lo que hemos oído fue un bonito paseo en coche. Probablemente llevaban días vigilándola». Clara se dio cuenta con creciente horror de que la advertencia de Don Duca no había sido paranoia. Había sido una profecía. «¿Qué quieres?», preguntó ella, retrocediendo contra un coche aparcado. «Información», dijo el hombre delgado, «sobre la seguridad de la mansión, sobre las rutinas de Don Duca, sobre la recuperación de su preciado hijo». «No sé nada sobre seguridad. Estuve allí 1 hora». «1 hora es suficiente para ver mucho». El hombre corpulento sacó algo de su chaqueta. No era una pistola, sino un cuchillo que reflejaba la luz de la calle con una promesa mortal. «La cuestión es si nos lo vas a contar voluntariamente o si tendremos que ser creativos». La mente de Clara se aceleró. Podía gritar, pero ¿quién la ayudaría en ese barrio a esa hora? Podía correr, pero ellos se colocarían para cortarle todas las vías de escape. Su teléfono estaba en el bolso, pero si lo buscaba, probablemente acabaría con una navaja entre las costillas. «Juro que no sé nada útil», dijo desesperada. «No soy nadie. Sirvo café y limpio mesas. Nadie que salve a Marco Duca».
El tercer hombre habló por primera vez, con un marcado acento de Europa del Este. Nadie a quien inviten a las cenas familiares. El cuchillo se acercó y Clara cerró los ojos, preparándose para el dolor. El sonido de neumáticos chirriantes llenó el aire nocturno. Clara abrió los ojos de golpe y vio los faros inundando la calle, moviéndose rápido y cada vez más rápido. Los tres hombres se giraron hacia los vehículos que se acercaban. Varios se dio cuenta cuando un segundo coche dobló la esquina detrás del primero. El hombre grande gruñó, «¡Muévete!», pero era demasiado tarde. El primer coche derrapó hasta detenerse. Las puertas se abrieron de golpe antes de que se hubiera detenido por completo. Salieron hombres con trajes oscuros y Clara reconoció la precisión militar que había visto en el callejón 3 noches antes. Marco apareció del coche que iba en cabeza y la transformación era sorprendente. El joven encantador que le había invitado a comer había desaparecido. En su lugar había alguien más duro, más peligroso, alguien que pertenecía a este mundo de violencia y amenazas. «Caballeros», dijo con una voz tan fría que hizo temblar a Clara, «creo que tienen algo que me pertenece». Los tres atacantes habían sacado armas, esta vez pistolas, no cuchillos, pero eran menos y estaban en inferioridad numérica. Clara pudo ver el cálculo en sus ojos en el momento en que se dieron cuenta de que habían cometido un error fatal. «Esto no ha terminado, Duca», el hombre delgado gritó, pero ya estaba retrocediendo. «La familia Kozlov no olvida. Nosotros tampoco», respondió Marco, y algo en su tono hizo que los hombres se dieran la vuelta y huyeran. Clara los vio desaparecer en la noche y sus piernas finalmente cedieron. Se desplomó contra el coche que tenía detrás, temblando por el shock y la adrenalina. Marco se puso a su lado al instante, con las manos suaves sobre sus hombros. «Clara, ¿estás herida?». Ella negó con la cabeza, sin confiar en su voz. El joven preocupado había vuelto, pero ahora había visto la otra versión, el que podía hacer huir a criminales endurecidos con solo su voz. «¿Cómo lo sabías?», logró decir finalmente. «Te hemos estado vigilando», respondió él con sencillez. «Mi padre tenía razón. Al salvarme, te pusiste en peligro. No podía permitir que te pasara nada». Clara lo miró de verdad y vio la verdad en sus ojos. No era una coincidencia ni suerte, era protección, del tipo que tenía un precio que ella apenas empezaba a comprender. «Quiero irme a casa», susurró. «Lo sé», dijo Marco con delicadeza. «Pero Clara, tu casa ya no es segura. No hasta que resolvamos esto». Mientras sus hombres aseguraban la zona y Clara se sentaba en la parte trasera del coche de Marco, se dio cuenta de que la advertencia de Don Duca había llegado demasiado tarde. Ya estaba demasiado metida en el asunto y la única salida era atravesar un mundo que la protegería o la destruiría. La decisión que estaba empezando a comprender ya no dependía de ella. El refugio no era lo que Clara esperaba. En lugar de un lúgubre almacén o un búnker subterráneo, Marco la llevó a un ático con vistas al puerto. Las ventanas del techo de Florida ofrecían una vista impresionante de las luces de la ciudad reflejadas en el agua, mientras que los muebles modernos y la suave iluminación creaban un ambiente más adecuado para una escapada romántica que para una custodia protectora. «Aquí estarás a salvo», dijo Marco, dejando su bolso en la espaciosa sala de estar. «El edificio tiene seguridad y mis hombres vigilarán las entradas». Clara se quedó junto a la ventana, tratando de asimilar lo rápido que se había desmoronado su vida. 12 horas antes, estaba sirviendo café y preocupándose por el alquiler. Ahora, se escondía de mafiosos rusos en un ático que probablemente costaba más al mes de lo que ella ganaba en un año. «¿Por qué se hacen llamar la familia Kozlov?», preguntó sin darse la vuelta. Marco permaneció en silencio durante tanto tiempo que ella pensó que tal vez no respondería. Cuando finalmente habló, su voz estaba cuidadosamente controlada. «Porque es para quien trabajan. Viktor Klov dirige las operaciones rusas en la ciudad y quieren hacerle daño a tu padre. Quieren reemplazar a mi padre», corrigió Marco. «Hay una diferencia. En nuestro mundo, la eliminación no siempre significa la muerte. A veces se trata de hacer que alguien sea irrelevante». Clara se volvió para mirarlo. «Nuestro mundo».
Marco se había aflojado la corbata y se había arremangado, lo que le hacía parecer más joven y accesible. Pero había una tensión en sus hombros que no había estado allí en la cafetería. El negocio familiar, dijo simplemente, que es Marco, se acercó a la barra y se sirvió 2 dedos de whisky. Le ofreció un vaso, pero ella negó con la cabeza. Importación y exportación, dijo. Transporte, seguridad, consultoría, promoción inmobiliaria. Clara había oído suficientes eufemismos como para reconocerlos. Y las partes ilegales, la sonrisa de Marco era burlona. ¿De verdad quieres saberlo? Creo que me he ganado el derecho a saber de qué me estoy ocultando. Se bebió la mitad del whisky de un trago y luego dejó el vaso con deliberada precisión. Mi envenenamiento no fue aleatorio, Clara. Fue un mensaje. ¿Qué tipo de mensaje? El tipo de mensaje que dice que el viejo se está debilitando si ni siquiera puede proteger a su propio hijo. Marco se dirigió al sofá, haciéndole un gesto para que se sentara con él. Victor Clough lleva meses poniendo a prueba nuestras defensas. Al principio eran cosas pequeñas, envíos que desaparecían, empresas leales que de repente infringían el código, aliados clave que recibían mejores ofertas de la competencia. Clara se sentó en el borde de la silla de enfrente, manteniendo la distancia. Así que te envenenó para demostrar algo. Hizo que alguien me envenenara. Marco corrigió. Alguien lo suficientemente cercano como para echar algo en mi bebida sin que me diera cuenta. Alguien en quien confiaba. Las implicaciones golpearon a Clara como un golpe físico. Alguien de tu propia organización. Alguien de nuestra propia familia. La voz de Marco era apenas un susurro. Eso es lo que lo hace tan peligroso. No sabemos en quién podemos confiar. Clara estudió su rostro, notando el dolor que iba más allá del daño físico. ¿Cómo se puede vivir así, sin saber nunca quién puede traicionarte? Aprendes a no acercarte a la gente, dijo Marco. Aprendes a mantener tus emociones bajo llave, donde no puedan utilizarlas en tu contra. ¿Es eso lo que estás haciendo conmigo? ¿Mantenerme a distancia? Marco levantó la vista bruscamente y Clara vio algo crudo en su expresión. Contigo es el problema contrario. ¿Qué quieres decir? Quiero decir, dijo Marco levantándose y acercándose a ella, que por primera vez en mi vida conocí a alguien que me ayudó sin esperar nada en cambio. Alguien que me miró y vio a una persona, no un nombre, una cuenta bancaria o un peldaño hacia el poder. El corazón de Clara comenzó a latir más rápido cuando él se acercó. Marco, ¿sabes lo que es preguntarte si cada sonrisa es calculada? Cada conversación es una audición, cada relación es una transacción. Se arrodilló frente a su silla con la mirada intensa. Y luego me despierto en una cama de hospital y mi padre me dice que una camarera del Murphy's Diner me salvó la vida. No porque supiera quién era yo, sino porque era lo correcto. Cualquiera lo habría hecho. No, interrumpió Marco, cualquiera no lo habría hecho. La mayoría de la gente de esta ciudad cruzó la calle para evitar involucrarse. Pero tú llamaste al hombre más aterrador que nunca habías conocido y te quedaste en un callejón oscuro con un desconocido porque pensaste que podría morir. Clara sintió que le subían los colores a las mejillas. No podía dejarte allí. Lo sé. Eso es lo que te hace peligrosa. ¿Peligrosa? Marco se acercó para tocarle la cara, con los dedos suaves contra su piel. Peligrosa para mí. Peligrosa para todo lo que creía saber sobre mí misma y lo que quería de la vida. Clara contuvo el aliento. Podía ver el conflicto en sus ojos, el deseo luchando contra el deber, la esperanza luchando contra las expectativas. Tu padre espera que te hagas cargo del negocio, dijo en voz baja. Mi padre espera muchas cosas. El pulgar de Marco recorrió su pómulo. Espera que me case con alguien de una familia aliada. Espera que expanda nuestro territorio y elimine a nuestros enemigos. Espera que me convierta en una versión de él mismo. ¿Y tú qué quieres? Marco se quedó en silencio durante un largo rato, con la mano aún acariciándole la cara. Cuando finalmente habló, su voz era apenas audible. Quiero despertarme junto a alguien que me quiera a mí, no a mi nombre. Quiero construir algo en lugar de simplemente heredarlo. Quiero mirarme al espejo y reconocer a la persona que me devuelve la mirada. Marco,
comenzó Clara, pero él negó con la cabeza. Sé que es imposible. Sé que pedirte que formes parte de este mundo es egoísta y peligroso, y probablemente una locura. Sus ojos buscaron el rostro de ella. Pero si me alejara de todo esto, si encontrara una manera de dejar atrás el negocio familiar, ¿considerarías acompañarme? El corazón de Clara latía con fuerza contra sus costillas. Todo lo racional le decía que dijera que no, que le exigiera que la llevara a casa, que desapareciera de nuevo en su pequeña y segura vida. Pero al mirar a sus ojos, al ver la vulnerabilidad que él le ofrecía, se encontró considerando posibilidades que nunca se había atrevido a imaginar. ¿Cómo? Susurró. ¿Cómo podrías alejarte de todo esto? Aún no lo sé, admitió Marco. Pero saber que existes, saber que hay alguien por quien vale la pena luchar, me hace querer encontrar una manera. Cuando él se inclinó hacia ella y Clara se sintió atraída por su órbita, se dio cuenta de que lo más peligroso de Marco Duca no era el poder de su familia ni las amenazas de sus enemigos. Era la forma en que le hacía creer que, después de todo, las cosas imposibles podían ser posibles. La llamada llegó a las 3 de la madrugada, rompiendo el tranquilo silencio del ático. Clara se despertó y vio que Marco ya estaba cogiendo su teléfono, con el rostro sombrío bajo el resplandor azul de la pantalla. ¿Qué pasa? La voz de don Duca se oía clara incluso desde el otro lado de la habitación, aguda y urgente. Lo hemos encontrado, dijo Marco simplemente, pero Clara podía ver la tensión en cada línea de su cuerpo. Clara se incorporó, ajustándose la bata de seda. Habían pasado la noche hablando de verdad de todo, desde los sueños de la infancia hasta los futuros imposibles. No había pasado nada más allá de caricias suaves y miradas prolongadas, pero la conexión entre ellos se había profundizado hasta convertirse en algo que parecía frágil e inquebrantable a la vez. Tengo que irme, dijo Marco, terminando la llamada. ¿El traidor? Marco asintió, ya buscando su ropa. Tony Ritchie. Lleva 15 años con la familia. Mi padre confiaba plenamente en él. Clara lo observó vestirse, notando cómo se transformaba ante sus ojos. El hombre vulnerable que hablaba de alejarse de su vida estaba desapareciendo, sustituido por alguien más duro, más peligroso. ¿Qué le pasará? Marco se detuvo, abrochándose la camisa. ¿Qué les pasa siempre a los comerciantes? La forma casual en que lo dijo hizo que a Clara se le helara la sangre. Esa era la realidad. Llevaba días dando vueltas al tema. Marco no solo formaba parte de este mundo, era su heredero, Beto. Y en este mundo, la traición solo tenía un castigo. Debería ir contigo, dijo de repente. Ni hablar. La negativa de Marco fue inmediata y firme. No es algo que debas ver. Pero Clara ya se estaba vistiendo. Si vamos a tener algún tipo de futuro juntos, necesito entender quién eres realmente. Todo sobre ti. Marco la miró fijamente durante un largo rato. Clara, una vez que veas esto, no podrás borrarlo de tu mente. No podrás fingir que no es parte de quien soy. Lo sé. Una hora más tarde, Clara se encontraba en el sótano de un almacén que nunca había visto antes, rodeada de hombres cuyos rostros reconoció del callejón de aquella primera noche. El aire olía a hormigón y miedo, y la única luz del techo proyectaba sombras duras que hacían que todos parecieran criminales. Tony Ritchie estaba atado a una silla en el centro de la habitación, con el rostro ensangrentado, pero con una mirada desafiante. Era más mayor de lo que Clara esperaba, tal vez 50 años, con el pelo canoso y las manos curtidas que delataban toda una vida de trabajo manual. Don Duca se situó ante él como un juez pronunciando una sentencia. 15 años, Tony. 15 años te sentaste a mi mesa, comiste mi comida, llamaste a mi hijo sobrino. Los tiempos han cambiado, Down. Tony escupió. Clove ofreció un futuro mejor por 30 monedas de plata. La voz del anciano era suave, pero tenía el peso de la autoridad absoluta. Envenenaste a mi hijo. Lo hice dormir. Tony corrigió. Kozlov lo quería muerto. Yo lo convencí de que lo dejara inconsciente. Era suficiente para enviar el mensaje. Clara sintió que Marco se tensaba a su lado. Tú lo convenciste.
Tony miró directamente a Marco por primera vez. ¿Crees que quería hacerte daño, chico? Te vi crecer, pero la forma de actuar de tu padre está muriendo. Clove representa el futuro. La forma de actuar de mi padre incluye la lealtad, dijo Marco en voz baja. Algo que tú pareces haber olvidado. Lo que sucedió a continuación duró menos de 10 segundos, pero Clara sintió como si lo estuviera viendo a cámara lenta. Don Duca asintió a uno de sus hombres. El hombre dio un paso adelante. Tony Ritchie cerró los ojos. El sonido resonó en el espacio de hormigón como un trueno. A Clara le fallaron las rodillas, pero Marco la agarró del brazo y la miró fijamente. Ella levantó la vista hacia su rostro y no vio satisfacción ni crueldad, solo la sombría aceptación de alguien que entendía las reglas de su mundo y las seguía sin cuestionarlas. Se acabó, anunció don Duca a los presentes. Tony tomó su decisión. Nosotros tomamos la nuestra. Más tarde, de vuelta en el ático, Clara se sentó en la terraza con vistas al puerto mientras Marco se servía otro whisky. Las luces de la ciudad parpadeaban pacíficamente bajo ellos, como si nada hubiera cambiado, como si un hombre no hubiera muerto por su traición apenas unas horas antes. ¿Te arrepientes de haber venido?, preguntó Marco finalmente. Clara consideró la pregunta cuidadosamente. Me arrepiento de que fuera necesario, pero no me arrepiento de saber quién eres realmente. Marco dejó su vaso y se acercó a la barandilla junto a ella. ¿Y quién soy? Alguien que hace cosas terribles por las personas que ama, dijo Clara en voz baja. Alguien que preferiría encontrar otra manera, pero sabe que no siempre hay otra manera disponible. Se quedaron en silencio durante varios minutos, observando los barcos que se movían lentamente por las aguas oscuras. La oferta sigue en pie, dijo Marco finalmente. Podría encontrar una salida. Podríamos desaparecer, empezar de nuevo en otro lugar, ser personas anónimas en un pequeño pueblo donde el mayor delito es cruzar la calle imprudentemente. Clara se volvió para mirarlo y vio la esperanza y el miedo que se reflejaban en su expresión. ¿Y tu padre? ¿Tus responsabilidades? Mi padre construyó un imperio, dijo Marco. Pero los imperios caen. Quizás sea hora de construir algo más pequeño y más honesto. Clara pensó en su pequeño apartamento, en su uniforme manchado de grasa, en el ciclo interminable de apenas sobrevivir que había definido su vida hasta hacía una semana. Luego pensó en Tony Ritchie y en el sonido que había acabado con su vida. Pensó en Victor Clove y en los hombres que la veían como una herramienta para usar o eliminar. Pero sobre todo pensó en Marco, en cómo se había arrodillado frente a su silla y le había hablado de querer reconocerse a sí mismo en el espejo. La forma en que le había pedido que caminara con él hacia un futuro incierto. Si te fueras, dijo ella lentamente, podrías vivir contigo mismo sabiendo que has abandonado a tu padre, a tu familia, tus responsabilidades. Marco se quedó callado durante un largo rato. No lo sé, admitió, pero sé que no podré vivir conmigo mismo si al menos no intento convertirme en alguien digno de ti. Clara extendió la mano y tomó la suya, sintiendo los callos en sus dedos, la fuerza de su agarre. Entonces averigüémoslo juntos. Marco se volvió para mirarla, con la esperanza ardiendo en sus ojos oscuros. ¿Lo dices en serio? En lugar de responder con palabras, Clara se puso de puntillas y lo besó. Al principio fue un beso suave, vacilante, pero cuando él la rodeó con sus brazos, se convirtió en algo que sabía a posibilidades y promesas. Cuando finalmente se separaron, ambos jadeando, Marco apoyó la frente contra la de ella. No hay vuelta atrás después de esto, le advirtió. Lo sé, susurró Clara, pero quizás seguir adelante sea mejor que volver atrás. Mientras el sol comenzaba a salir sobre el puerto, pintando el cielo de tonos rosados y dorados, Clara Martínez tomó una decisión que definiría el resto de su vida. Puso su mano sobre el corazón de Marco Duca y se adentró en un futuro peligroso, incierto y más vivo que cualquier cosa que se hubiera atrevido a imaginar. La camarera que había salvado a un desconocido en un callejón había desaparecido para siempre. En su lugar se encontraba una mujer dispuesta a luchar por el amor, sin importar lo que le costara.